La iglesia evangélica está creciendo rápidamente en Latinoamérica, con un estimado de aproximadamente 27% de las personas identificándose como evangélicas. En algunos países como Guatemala y Honduras, aproximadamente 40% de las personas se identifican como evangélicas. Sin embargo, la asistencia regular a los cultos dominicales ha decrecido hasta un 13% con las personas que se consideran evangélicas. Además, la confianza en la iglesia ha caído casi un 30% en algunos países. Esto nos lleva a hacernos una pregunta clave. ¿Está perdiendo relevancia la iglesia en la vida de los cristianos? Yo te quiero mostrar hoy día por qué la iglesia es más importante que nunca en nuestra labor de impactar a la sociedad. ¿Quieres saber cómo? Quédate conmigo. Sean muy bienvenidos a Theo Vibes, donde exploramos de teología con un lenguaje sencillo y para todos. Este es un video muy especial. Ustedes saben que estamos en una serie sobre el libro El Señorío de Cristo, tratando de averiguar cómo se ve este señorío en cada una de las áreas de nuestra vida y de la sociedad. Hoy día damos comienzo a la parte 2 del libro intitulada Recursos para servir a Cristo. Durante los siguientes 4 o 5 videos vamos a estar evaluando qué recursos tenemos a disposición como cristianos para impactar la sociedad, tal como lo hemos estado viendo. Y uno de ellos es obviamente la iglesia. ¿Alguna vez has visto una película donde el personaje principal tiene una idea brillante que cambia e impacta su entorno? Estas historias son muy inspiradoras y más aún para nosotros como cristianos que queremos y buscamos impactar a la sociedad con un propósito mayor. Pero muchas veces estas películas nos llevan a identificarnos como el personaje principal, soñando con que algún día nosotros tengamos esta genialidad del personaje para crear una gran idea que impacte con el evangelio a la sociedad. Sin embargo, la Biblia ya tiene un personaje principal y su nombre es Jesús. La buena noticia es que, aunque Dios pudiese cambiar los corazones de las personas 180 grados con solo una palabra, Él nos da el privilegio de hacernos parte de la misión de Él en el mundo. No como personajes principales, más bien como testigos de lo que Él hizo y está haciendo y hará en el mundo. Un punto clave acá es entender que no estamos hechos para impactar, para influir en solitario. Los cambios ocurren en comunidad. Y es ahí donde la iglesia tiene un rol clave. La Biblia no concibe la fe cristiana lejos o apartado de una comunidad de fe. Jesús no llamó a individuos aislados, sino que prometió edificar su iglesia, un pueblo unido por su nombre. La iglesia es el lugar donde somos animados y edificados en la fe. Probablemente ya escuchaste esta analogía del carbón, ¿cierto? Cuando varios carbones están juntos pueden hacer una gran hoguera. Pero si un carbón está solo, pierde su capacidad de iluminar y de calentar. Puede sobrevivir por un tiempo, pero tarde o temprano se marchita y pierde su calor. Hay varias figuras que la Biblia usa para describir la iglesia. Una de ellas es el cuerpo de Cristo. En Efesios, Pablo dice que Dios estableció personas y dones específicos para que todos crezcamos juntos en unidad y en madurez cristiana. Por ende, un creyente desconectado de la iglesia es como un miembro desconectado del cuerpo. Pierde su vida, pierde la vitalidad y su función. Por eso la iglesia no es solo un lugar donde recibimos, sino también un lugar donde servimos con nuestros dones y vocaciones. Dios te ha dado a ti dones específicos que solo se pueden desarrollar dentro de una comunidad de fe. Otra figura muy famosa que la Biblia describe para hablar de la iglesia es una familia espiritual. En Mateo 12 hay un episodio donde Jesús se encuentra con su familia y ahí Él redefine el concepto de lo que podemos entender como familia. Jesús afirma que sus verdaderos hermanos y hermanas son aquellos que hacen la voluntad de Dios. La iglesia local, por lo tanto, es nuestra familia espiritual, queridos. Y finalmente, la iglesia también es descrita como un centro de misión. De nuevo, la gran comisión dada en Mateo 28 no fue dada para creyentes individuales, sino una comunidad de discípulos que juntos se encaminan para cumplir la misión. Y esto lo vemos en la historia también. A lo largo de los años, la iglesia ha sido motor de muchas iniciativas, no solamente ligadas al ámbito espiritual, sino como también en distintas esferas de la sociedad: la educación, la salud, justicia social, etc. Desde la primera comunidad en Hechos hasta el día de hoy, la iglesia local sigue impactando comunidades e incluso naciones.
Probablemente te estás imaginando la iglesia que te juntas todos los domingos a cantar, a escuchar la palabra, a recibir la cena del Señor. Y eso está muy bien, porque es en la iglesia local donde todas estas promesas, estas verdades se hacen visibles. Pero cuando hablamos de la iglesia, no solamente nos estamos refiriendo a la iglesia local, sino también la iglesia global, la iglesia unida por toda lengua, tribu y nación. Jesús vino a inaugurar una nueva humanidad constituida de gente de todos los lugares del mundo y de todas las culturas del mundo. Esta iglesia con I mayúscula trasciende fronteras culturales, fronteras territoriales, y es algo mucho más grande que nuestra propia comunidad local. La iglesia global nos enseña la unidad en la diversidad. Mientras vemos en el mundo cada vez más polarización, cada vez más división por asuntos políticos, étnicos, nacionales, sociales, la iglesia de Cristo muestra, como lo dice Pablo, que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, en el sentido de que ya no hay barreras de ningún tipo que el Señor no haya derribado para unir esta nueva humanidad en Cristo. Nos une un mismo Señor, una misma fe y un mismo propósito. Al conectarnos con creyentes de distintos lugares del mundo, podemos enriquecer incluso nuestra fe y ver aquellos puntos ciegos que por nuestra cultura no podemos ver. De alguna manera ampliamos nuestra visión del reino de Dios al conocer lo que está pasando en el resto del mundo. Por ejemplo, la iglesia de Europa, que probablemente está decreciendo, es animada al ver iglesias como en Latinoamérica, donde cada vez el evangelio está haciendo más impacto en la sociedad. Asimismo, la iglesia global nos recuerda nuestra misión compartida. No solo somos espectadores, sino que de alguna manera somos embajadores del evangelio en cada lugar, en cada pueblo donde estamos. Ya sea apoyando misiones, orando por la iglesia perseguida o haciéndose parte de alguna manera de la iglesia global, somos bendecidos y bendecimos al ver lo que Dios está haciendo en todos los lugares del mundo. Por último, algo que quizá pasa un poco desapercibido. Cuando hablamos de ser bendecidos por la iglesia, probablemente te imaginaste tu comunidad local, probablemente también pudieses haberte imaginado la comunidad global de creyentes, pero también somos bendecidos con la comunidad atemporal, la iglesia atemporal. La iglesia no comenzó con nosotros y quizá tampoco termine con nosotros. Desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, Dios ha edificado una iglesia, una comunidad a lo largo de los siglos y a lo largo de generaciones. Esta continuidad nos recuerda que somos parte de una obra más grande que nosotros, una historia más grande, una obra maestra que trasciende el tiempo incluso. Por ende, mirar hacia atrás en la historia de la iglesia nos ayuda a entender quiénes nos precedieron. Dios a lo largo de la historia ha levantado hombres y mujeres fieles que han defendido el evangelio en contextos hostiles, mucho más hostiles de los nuestros. Desde los apóstoles, los padres de la iglesia, los reformadores e incluso los misioneros modernos, la historia del evangelio está llena de ejemplos de fidelidad y perseverancia que nos animan, incluso en el día de hoy. Y es increíble cómo podemos encontrar ayuda en problemas y temáticas que la iglesia enfrenta incluso en el día de hoy. Porque para nosotros quizá parecen temas actuales o recientes, pero que si vemos a la historia, hay cosas que se han discutido por siglos y siglos y la iglesia se ha enfrentado a esos problemas antes. Y conocer la iglesia atemporal, aquellos que nos precedieron, también nos humilla un poco, al entender de que no somos la mejor generación de la iglesia. La iglesia temporal también nos ayuda a mantener la enseñanza y la doctrina fieles del evangelio. A lo largo de la historia, la escritura ha enfrentado desafíos teológicos, morales, éticos, pero la escritura ha sido la roca que ha guiado la iglesia a lo largo de estos siglos. Las confesiones de fe, los grandes concilios de la iglesia, incluso grandes y clásicas obras teológicas, nos sirven hoy como referencia para no desviarnos del evangelio. Además, es muy animante ver cómo la iglesia se ha mantenido durante 2000 años. De alguna manera, la iglesia temporal nos recuerda la esperanza que tenemos en el evangelio, a pesar de las dificultades que enfrentamos en el presente. Sabemos que Dios prometió edificar su iglesia y Él lo ha venido haciendo a lo largo de siglos y lo va a seguir haciendo con nosotros. Esta perspectiva, la iglesia temporal, nos ayuda a entender que estamos sembrando para las generaciones que vienen. Estamos trabajando, sirviendo a la iglesia del mañana. Resumamos entonces lo que hemos visto hoy. Dios no nos ha hecho vivir como creyentes aislados en ningún contexto. Él nos provee la iglesia, una comunidad que fue comprada por Él para ser esta nueva humanidad que lo representa, que lo testifica.
Esto se ve en la iglesia local, donde se manifiesta esta comunidad de fe en el día a día. Esto se ve en la iglesia global, hermanos de distintas culturas, distintas naciones, pero que sin embargo, unidos en el mismo propósito y en la misma fe del Evangelio. Y finalmente esto se ve en la iglesia atemporal, hermanos y hermanas de todas las generaciones de la iglesia que buscaron en su momento ser fieles al Evangelio. Nos animan a nosotros a seguir buscando y confiando en la esperanza que tenemos. Si aún no eres parte de una congregación, te quiero animar fuertemente a que seas parte de una. No simplemente como algo que te va a hacer bien como cristiano, sino como algo que es parte de la fe cristiana, como Dios la concibió. Y si ya eres parte de una iglesia, te desafío primero a agradecer por ser parte de esta hermosa comunidad, de esta hermosa familia que Dios ha comprado. Y luego pensar en cómo puedes contribuir y hacerte parte de la iglesia global. Y finalmente también a aprender de la iglesia atemporal, si es que acaso no conoces la historia de la fe. Si este video agregó valor a tu vida, no olvides darle like, suscribirte, activar las campanitas para no perderte ningún video y comparte este video con algún amigo o familiar que crees que necesita y debería escuchar esto. Nos vemos en el próximo capítulo de Teo Vibes, queridos. Que tengan un día lleno de bendiciones.